Tengo un estudio de suma importancia acerca de la Iglesia de Cristo. Quiero hablar, y yo creo que va a haber por lo menos 2 videos, sobre los conceptos erróneos de la Iglesia de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él prometió edificar su iglesia. Él dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús llegó al distrito de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, pues algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros a Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? A los apóstoles, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la confesión de la deidad de Cristo. Hijo de Dios significa igual a Dios. Mismo. Juan 5, 18, Juan 1, 1 es llamado Dios. Y Pedro entendió eso. Y entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, no Pedro, no la piedra, sino la confesión de fe en la deidad de Cristo es la roca, es el fundamento sólido sobre el cual Él iba a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no la vencerán. Esto plantea algunas preguntas que debemos tomar en cuenta. ¿Cumplió Cristo su promesa de edificar su iglesia? ¿Qué piensa? ¿Existe esa iglesia en la tierra ahora? Muy buena pregunta. Si es así, ¿cómo podemos saber si una iglesia es, de hecho, la iglesia que Cristo construyó? Estas preguntas piden un estudio de la descripción bíblica de esta iglesia para que podamos ver sus características. La palabra iglesia se usa más, unas 110 veces, como 110 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muchos no tienen un concepto apropiado de lo que realmente significa la palabra. La iglesia es una institución divina, seguramente no es un mero edificio. La iglesia está compuesta de gente, de personas, y no de ladrillos o de madera. Personas que han sido compradas por la sangre de Cristo. Dice Hechos 20, 28, Pablo dice, está hablando con los ancianos de Éfeso, guardaos de vosotros mismos y de todo el rebaño, la iglesia, la congregación en Éfeso, entre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Se llama iglesia de Dios porque Cristo es Dios. No es Dios el Padre, es Dios el Hijo. La palabra Dios es plural. Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Cristo es Dios, pero es Dios el Hijo, no es Dios el Padre, desde luego. Por lo tanto, la iglesia está sujeta a Cristo, así como la esposa debe someterse a su marido. Dice Efesios 5, 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Algunos pueden objetar el asunto del esposo y la esposa, pero un esposo que ama a su esposa, él solo quiere lo que es bueno para ella, desde luego. Así como Cristo quiere lo que es bueno, él busca el bienestar de su iglesia. Muchos obviamente no entienden la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Por lo tanto, pueden oponerse aún tratando de destruirla, como lo hizo Pablo una vez antes de convertirse en cristiano. Leemos en Gálatas 1:13, porque habéis oído de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía a la iglesia de Dios sin medida y trataba de destruirla. En este estudio queremos ver a algunos de los malentendidos populares acerca de la iglesia de Cristo. Algunos dicen que la iglesia de Cristo es nada más otra denominación, una denominación más. No, la iglesia no es ninguna denominación. Algunos se les ha dicho que eviten la iglesia de Cristo porque es solo una secta. Es una secta. De hecho, esto no es una idea nueva, ya que esto se acusó hace unos 2000 años. Esto es lo que pensaron los judíos cuando estaban interrogando al encarcelado, Pablo. Pero deseamos oír de ustedes cuáles son sus puntos de vista, porque en cuanto a esta secta, están hablando de la iglesia de Cristo y dicen esta secta. Sabemos que se habla en contra de ella en todas partes. Un abogado había comparecido ante el tribunal para hacer esta acusación contra Pablo. Y después de 5 días, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos, con un abogado llamado Tértulo, y presentaron cargos contra Pablo ante el gobernador. Y después de haber llamado a Pablo, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo al gobernador: puesto que por medio de ti hemos alcanzado mucha paz, puesto que por su providencia se están llevando a cabo reformas para esta nación, lo reconocemos en todos los sentidos y en todas partes, excelentísimo Félix, con toda gratitud. Pero, para no cansarle más, le ruego que nos conceda por su amabilidad una breve audiencia, porque hemos hallado a este hombre, Pablo, una verdadera plaga y un hombre que provoca disensión entre todos los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, que Pablo es acusado de ser la cabeza de esta secta de los nazarenos. Cristo era de Nazaret. Por eso la iglesia de Cristo se llama la iglesia de los nazarenos. Y ellos estaban muy enojados contra Pablo. Como dicen ellos, cabecilla de la secta. Pero en versículo 14 Pablo niega que la iglesia fuera una secta. Dice él: pero esto os confieso, que según el camino que llaman secta,
sirvo al Dios de nuestros padres. Otra vez, según el camino que llaman secta, sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que está de acuerdo con la ley y que está escrito en los profetas. Aquí Pablo está afirmando que la iglesia de Cristo es el cumplimiento de lo que fue establecido como tipo y como profecías de los profetas. Que él cumplió, la iglesia está cumpliendo todo eso. Y es el reino de Cristo, el reino de Dios. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿es la iglesia de Cristo solamente una rama entre muchas de las iglesias, las cuales Cristo es la cabeza? Algunos citan Juan 15, del 1 al 6, donde Cristo dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Ellos toman esto en el sentido de que las ramas son las muchas denominaciones. No, Pablo no está hablando de denominaciones. Esto no encaja en el contexto, ya que Cristo está obviamente hablando a los individuos. Él no está hablando a denominaciones. Es más, la iglesia ni siquiera existía. Todavía no. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, pero todavía cuando leemos esto en Juan 15, no estaba todavía establecida. Además, cuando la iglesia fue establecida, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, después de la resurrección de Cristo, no existieron los miles de denominaciones. Hermanos, yo digo esto con toda confianza. Es cierto. No es acusación falsa, no es mentira. Simplemente no existieron. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Y no están. Efesios 4, del 4 al 6, dice que hay un solo Dios y un solo cuerpo, la iglesia. Un solo cuerpo, la iglesia. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. También dice en Efesios 1, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora hablando de Cristo, que es la iglesia, que es su cuerpo. Hay un solo cuerpo. Efesios 4. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22, 23. Esto desafía el sentido común, el suponer que el cuerpo de Cristo está compuesto de miles de denominaciones. No es cierto. No es Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. Según la Biblia, ni siquiera existieron y no existen las denominaciones. Son cosas de los hombres, cosas establecidas por hombres y mujeres. Muchos consideran que la iglesia de Cristo es una secta. Estoy enfatizando esto, porque es un concepto bien
erróneo, bien equivocado. Y si alguien acusa a la iglesia de Cristo de ser secta, está mintiendo. Están mintiendo. No lo es. No lo es. La Biblia habla claramente acerca de la iglesia. Aunque en aquellos tiempos, Pablo mismo y otros, algunos decían que era secta, pero luego eso se aclaró. No era en ningún sentido una secta. Por lo tanto, proviene de un malentendido de las características básicas de una secta que tiende a aislarte de tus amigos y familiares y otros grupos. Algunos van a recordar la secta llamada el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo. Y la cabeza de esta secta era Jim Jones, el que suicidó en Guyana, América del Sur. Y en esa muerte de él también hubo más de 900 personas que murieron bebiendo una bebida venenosa. No aislamos a las personas del mundo, sino que buscamos influir en el mundo. Haced todas las cosas sin murmurar ni disputar, para que demostréis que sois irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, irreprensibles en medio de una generación perversa y en medio de la cual aparecéis como luminares en el mundo. Por tanto, no escondemos ni aislamos nuestra luz, sino que buscamos dejarla brillar para que podamos sacar a otros de las tinieblas y llevarlos a Cristo. Las sectas pueden pedirte que entregues el control de tu vida a un cierto líder dominante, algún hombre o alguna mujer. Por ejemplo, la iglesia de Scientology requiere una devoción absoluta a los líderes humanos. Esta secta fue fundada por el Roland Hubbard, un escritor de ficción, 1952. Más tarde pasó el control a otro David Miscavige, quien ha sido acusado de ordenar agresiones físicas a quienes no estaban de acuerdo con su dictadura. Las iglesias de Cristo no encajan en este modelo. Solo le pedimos a la gente que deje que Cristo determine cómo debemos vivir y cómo debemos adorar a Dios. Revela el plan de salvación, revela todo el consejo de Dios. No estamos sujetos a un liderazgo carismático. Pablo dice que la iglesia está sujeta a Cristo, nada más. No tenemos un líder humano más grande que los hombres espiritualmente calificados que son seleccionados por la congregación. Hablando de hombres de la congregación de una cierta iglesia de Cristo, calificados según los requisitos nombrados por Pablo en las cartas de Pablo a Timoteo y Tito. Ellos fueron llamados obispos como supervisores de una sola congregación. Dice que fueron hombres casados, de buen carácter, con hijos fieles. Es una descripción o declaración digna de confianza. Si alguien aspira al cargo de obispo,
es una obra excelente, la que desea hacer. Un obispo, pues, debe ser irreprochable, esposa de una sola esposa, templado, prudente, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no adicto al vino, sino gentil, no contencioso, libre del amor al dinero. Debe ser alguien que gobierne bien su propio hogar, manteniendo a sus hijos bajo control con toda dignidad, porque si uno no puede gobernar su propia casa, pues ¿cómo puede cuidar de la iglesia? Y no un neófito, un nuevo converso, para que no se vuelva engreído y caiga en la condenación del diablo. Y debe tener toda reputación, muy buena reputación entre los que están de afuera. Todo esto estoy leyendo porque estamos hablando en cuanto al liderazgo. Todos están bajo Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia en sentido universal. Pero cada congregación, vemos en Hechos 14:23 que Pablo y Bernabé, ellos escogieron ancianos, obispos, en cada congregación. Y ellos tomaron el liderazgo. Y había requisitos, aún para que la iglesia escoja los hombres que estaban calificados. Muy bien, él da esta instrucción en 1 Timoteo 3 y también en Tito capítulo 1. Pero no hay, hermanos, amigos, no hay jerarquía, ni de área, mucho menos universal. No hay gobierno regional o nacional o universal. Cristo, en cuanto a lo universal, es cabeza de la iglesia, pero hablando de hombres como líderes, solamente los ancianos o los obispos de cada congregación. Muy importante, porque en eso, la iglesia de Cristo se distingue de las sectas. Las iglesias denominacionales, que ellos no dan importancia a esas enseñanzas de Pablo. Hablan de el pastor, por ejemplo, el pastor, o el concilio, el sínodo, ¿quién sabe qué? No siguen la Biblia. Para ellos la Biblia no es guía infalible. No. Ellos tienen sus ideas humanas. Ellos prefieren los medios humanos en lugar de los medios de Dios. Así de simple. No se puede negar. Un niño, un joven, puede leer la Biblia y puede ver lo que yo estoy diciendo. Que simplemente no están en la Biblia las iglesias denominacionales. Existe una sola iglesia. Cuando yo digo que la palabra iglesia aparece tantas veces, bueno, sí, pero es una sola iglesia. Y hablando de congregaciones, Romanos 16, os saludan las iglesias de Cristo. Desde luego, porque había en Corinto, había en Jerusalén, había en Antioquía, había en estas diferentes ciudades. Algunos piensan que la iglesia de Cristo es una secta porque su enseñanza y su práctica es diferente. Es diferente de las iglesias denominacionales, las principales, y por eso es una secta. Por ejemplo, enseñamos lo que la Biblia enseña sobre el bautismo, que es la palabra bautizo, la palabra griega, no está traducida en las versiones que usamos. Y la palabra es sumergir, es inmersión. Nada que ver con rociar o derramar agua, es sumergir en agua.
Pero las iglesias de los hombres no les gusta. No les gusta. Ananías dijo a Saulo, ahora, ¿por qué te demoras? Ananías le dijo a Saulo, y dice, levántate, bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y vemos en caso de Felipe el eunuco, ellos bajaron al agua, y luego el etíope fue sumergido y subieron del agua. Juan bautizaba en el río Jordán. Jesús fue bautizado en el río Jordán, sumergido. Me dijo un pastor metodista una vez cuando discutimos este punto. Él dice, cuando yo estaba diciendo sumergir, él dice, también es lavar, nada más lavar. Ok, pero ¿se acuerdan nada más? Segundo libro de Reyes, capítulo 5. El profeta dijo a Naamán que debería lavarte. ¿Y luego qué hizo? Bajó al río Jordán y se sumergió. Para lavarse uno tiene que ser sumergido. Todos los eruditos de la Biblia están de acuerdo que esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra bautizar, significa sumergirse. Fue algunos siglos después, más tarde, que algunos comenzaron a practicar el rociar o la aspersión y cierto concilio de una iglesia denominacional concluyó que la inmersión es muy inconveniente. Pero él no dijo eso. Él maldijo. Él maldijo la inmersión. No es muy inconveniente. Los caminos, los mandamientos de Dios son inconvenientes, por favor. Pero la palabra obviamente significa sumergir. Y así se ve en los ejemplos de los que fueron convertidos. Ahora, entonces no usamos instrumentos de música. No usamos instrumentos de música en nuestra adoración, ya que nosotros seguimos la práctica de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Encontramos autoridad bíblica de las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 5, en Colosenses 3, también en Hebreos 13, encontramos el cantar himnos espirituales. Y ni una sola palabra que autorice el uso de instrumentos musicales. Voy a terminar este estudio ahora con este punto. Dios mediante, quiero hacer por lo menos otro video para concluir este estudio. Es un poco largo. Y yo puedo enviarle este estudio solo enviándome un email. El email mío es waynepartain1@gmail.com y con todo gusto se lo mando, lo que estoy leyendo aquí. Y luego Dios mediante vamos a hacer otro video para completar este estudio. Muchísimas gracias por acompañarme en este estudio tan importante. Que el Señor le bendiga.